de Amazonia. La verdad que es este tema que nos preocupa a todos, que nos debería preocupar un poco más. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo se sabe el inicio? ¿Cómo empezó? ¿Cómo... La gran pregunta, ¿no? O te diría que es el tema que hoy más se puede ver en debate. Ayer un poco fue como que la temática se puso sobre toda la luz en las redes sociales, que eso también hay que destacar. Ayer había mucha crítica respecto a por qué los medios de comunicación no habían hecho cobertura durante los días antes. También en eso hay que decir que desde las organizaciones tampoco se había hablado, ¿no? ¿Las organizaciones ambientalistas? Sí, del tema. Únicamente encontré que quienes antes estaban publicando eran quizás medios especializados de ambiente de Brasil, sí, que eran los que venían haciendo un conteo, pero también ahí hay que entender el contexto de que esta suele ser una época en la que hay incendios en Brasil, lo que se considera época de sequía. Ese es uno de los argumentos que hoy están aprovechando algunos, ¿no? Como para echarle la responsabilidad a cuestiones climáticas para cubrir otras de las razones que se están diciendo. Pero acá lo que hay que entender es que en un periodo en el que suele haber incendios digamos, en el Amazonas, lo que dicen los expertos y lo que dicen también las cifras es que lo que se ve hoy es que aumentó, digamos, es récord la cifra que se ve de incendios. De hecho, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espacial de Brasil, el INPE, de lo que va de enero hasta el lunes de esta semana, en agosto, sí, de 2019, hubo 72.843 focos de incendio. Esto es más de un 80% en relación con el mismo periodo del año pasado. Y esta cantidad de incendios se estaría registrando en Brasil como la más alta de los últimos 7 años. De esa cifra que yo reciente mencioné, más del 50% es lo que corresponde, sí, a lo que es la zona de el Amazonas. Con lo cual estamos hablando de un aumento en los incendios que hasta recién que vos estabas hablando de otro tema, yo venía registrando a ver qué es lo que, sobre todo lo que dicen los expertos y de Brasil, ¿no? Los que vienen siguiendo más el tema, que lo que dicen es la causa es netamente humana, no la atribuyen, digamos, a lo que son las condiciones meteorológicas, como sí lo hace quizás el ministro de Ambiente de Brasil, que desde su cuenta de Twitter lo atribuyó, ¿no?, a las condiciones meteorológicas, sino que acá hablan de que el foco tiene que estar puesto en el aumento que hubo en el Amazonas de la deforestación. Para tirarte una cifra, en julio, según datos del mismo instituto del INPE, la deforestación fue 278% más que el año pasado. Y lo interesante acá del contexto político es que después que se dieron a conocer estas cifras del aumento de deforestación en Brasil, se echó al director de este instituto, que el propio Bolsonaro él consideró que era irresponsable respecto a la información que se estaba dando. Con lo cual, entender lo que pasa hoy con los incendios en el Amazonas es entender un poco también lo que está pasando a nivel político y ambiental en Brasil, que es uno de los principales países, ¿no?, en donde está el territorio de la Amazonía, porque también hay que decir que en Bolivia también hay focos de incendio y que por el humo se está afectando, ¿no?, también a otros países aledaños. Y Argentina está lejos de todo esto. Hoy te diría, porque después de esto hay que ver en función de cómo... que nos falta. No, en función de cómo van a ser, hay otros incendios acá, ¿no? Sí, pero bueno, ya bastante incendio venimos teniendo como para tener acá, más. Sí, acá lo que hay que entender es la importancia que tiene la Amazonía, ¿no?, para la región y para el mundo. Sí. Los efectos que se pueden llegar a ver en Argentina tienen que ver sobre todo con la importancia, ¿no?, a nivel natural y la dependencia, por ejemplo, respecto de los ciclos de agua. Entonces, depende cuáles terminen siendo los efectos de estos incendios, es que sí se pueden ver luego réplicas. Y después a nivel mundial estamos hablando del principal bosque, la región tropical, ¿no?, del mundo, con el 10% de la biodiversidad del mundo, que contribuye justamente a lo que es la acción frente a cambio climático. Eso es un sumidero, ¿no?, de dióxido de carbono, y siempre que hay deforestación, eso está yendo en contra de lo que es la acción frente a cambio climático. Contribuye la deforestación en lo que es la generación de emisiones de gases contaminantes. ¿Qué es lo que se dice desde las distintas organizaciones, mismo desde los distintos expertos? Y hasta hoy, por ejemplo, salió en el diario El Tiempo de Colombia una entrevista con Marina Silva, que era la ex ministra de Ambiente de Brasil, y también se habla de esto de un retroceso en lo que es la política ambiental desde que está Bolsonaro, ¿no?, en el poder, en donde él fue siempre muy claro respecto a esto de ver la Amazonía como un área para aprovecharla desde el punto de vista
económico y no para cuidarla, protegerla desde el punto de vista de la conservación. Sí, eso, por eso no nos debe sorprender, porque eso fue lo que dijo en campaña, al igual que Donald Trump, que dijo que no creía en este problema, que el cambio climático era un problema para el planeta. O sea, es verdad, también lo dijo en campaña, no lo dijo siendo presidente. Sí, de hecho Bolsonaro criticó el Acuerdo de París, después dijo muchas cosas, después se terminó yendo para atrás, lo sigue criticando el acuerdo, pero todavía se mantiene en el acuerdo, y de hecho en las negociaciones climáticas de ese acuerdo actúa en conjunto con Argentina y Uruguay, con lo cual también eso va a ser interesante, qué es lo que pueda llegar a pasar en las próximas negociaciones. Pero acá lo que hay que tener en cuenta entonces que son varios factores, y que si bien es una temporada en la que hay incendios, que muchos, el fuego se utiliza muchas veces como manejo en el uso de la tierra, ¿no? Sea para limpiar y para después hacer cultivo. El tema es el aprovechamiento que se hace, ¿no?, detrás de ese uso del fuego para otros fines económicos. En este caso, de lo que se habla desde las organizaciones ambientalistas, tiene que ver con agricultores y productores para lo que es el pastoreo, ¿sí?, tanto de lo que es ganadería intensiva como también de soja, en muchos casos para alimentar al ganado. No, son muchas cuestiones las que están en juego, y una vez te digo que cada cosa que uno intenta informar, yo he estado hablando ayer con periodistas de Brasil, también con periodistas de Bolivia, porque hay mucha información, ¿no?, al respecto. De hecho, las imágenes que hemos estado viendo tienen que ver con todas imágenes satelitales, porque es lo más, y de mapas, ¿no?, con información satelital es lo más fehaciente de decir, bueno, hay incendios, como te mencionaba antes ayer, se mostraban muchas imágenes que no correspondían quizás a incendios de este año en esa región, o que quizás correspondían a otros lugares. Entonces también la información es crucial, y más cuando hay tantas voces, cuando se dice tantas cosas diferentes. Ayer Bolsonaro le echó directamente la responsabilidad de los incendios a los ambientalistas, con lo cual obviamente creo que desde las organizaciones como no tenía mucho más para decir cuando no hay pruebas, ¿no?, para comprobar eso. Irresponsablemente lo dice, pero bueno, acá nos decían que el lunes amaneció la ciudad de San Pablo, ya por una cuestión geográfica, es una de las ciudades latinoamericanas con más smog, por su ubicación geográfica. Con este humo amaneció bajo humo, casi a oscuras. Sí. Es terrible. Yo no sé si alguna vez tuviste la oportunidad de estar en San Pablo, pero es terrible la ciudad del smog que tiene, lo que te duelen los ojos. Ellos están acostumbrados quizás a vivir, pero es una de las ciudades más grandes y más importantes de Brasil que está padeciendo esta situación. Sí, y de hecho ese fue el hecho puntapié por el cual empezó, ¿no?, la noticia más a recorrer en las redes sociales, cuando ocurrió eso con el humo en plena ciudad de Sao Paulo, en donde ahí se empezó a hablar más del tema, más allá de algunos medios especializados, como por ejemplo Infoamazonía, que recomiendo seguir, tienen una cuenta en español en Twitter, y ahí es uno de los mapas que estuvimos viendo en las imágenes, en donde en tiempo real uno puede ver cuáles son los distintos focos de incendio que se mantienen activos. Pero me parece importante esto de entender de las distintas variables, ¿no?, que hay en juego. La sequía este año no es tan intensa como para atribuírsela a cuestiones meteorológicas. Es un periodo en donde se realiza este uso del fuego, ¿no?, para manejo de lo que es el suelo, pero hay que tener en cuenta, ¿no?, los intereses económicos que hay detrás y cómo se puede aprovechar este momento para terminar después utilizando, ¿no?, esas tierras. De hecho, se habla también de, como me decía un colega de Brasil, invasión de tierras indígenas y áreas protegidas y apropiación de tierras, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que hay muchos intereses detrás de uno de los ecosistemas, ¿no?, más ricos que hay en el planeta, en un contexto en el que el gobierno, en lugar de quizás implementar más políticas en contra de la deforestación, parecería que está dejando, ¿no?, un poco más abierto el terreno para que se realicen estas prácticas. ¿Qué tema? El tema de los intereses económicos. Bueno, esto no tiene nada que ver, pero te lo sumo. Yo estuve este fin de semana en Tucumán, y yo voy siempre a Tucumán, y el problema que tiene Tucumán es que cuando cosechan, la zafra queda, en vez de levantarla con personal, con gente que levante lo que sobra, lo queman. Exacto. Y entonces lo queman, y esto está, ningún gobierno de turno se ha ocupado de eso, y ya está como instaurado. Queman lo que sobra para hacerlo más rápido, y eso produce
innumerables complicaciones, enfermedades, pero ya lo tiene como la sociedad incorporado. O sea, Es que no planean cambiarlo. Es una Vos llegas técnica. a Tucumán, está gris el cielo. ¿Por qué está gris? No está ni despejado ni nublado. No, es la técnica que utilizan para eliminar la zafra. En vez de eliminarla correctamente, lo hacen de esa manera. Hace años que hacen lo mismo, económicamente les sirve a la provincia y a nadie le preocupa si contaminan. Sí, es que es eso, es usar el fuego como una técnica, ¿no? En función también de para qué es lo que se viene utilizando y para qué es lo que se quiere utilizar después. El tema es si eso se hace de manera controlada, si eso también tiene algún tipo de normativa, si hay una normativa, si se cumple o no, o se termina haciendo Vos estás en de la manera ciudad y ilegal. se te caen pedazos de esos incendios. Estás así, ¡pum!, te caen pedazos de la zafra quemada. Y así viven los tucumanos. Sí, en lo que son otros procesos, según leía en uno de los artículos por parte de uno de los expertos, lo que decía es que ya hay métodos de agricultura más modernos que no utilizan el fuego, ¿no?, como un mecanismo de gestión de la tierra, sino que se hacen otro tipo de prácticas. Yo creo que acá el foco también tiene que estar puesto en qué es lo que pasa con el gobierno, ¿no?, qué es lo que pasa con la política, sobre todo de Brasil, porque estamos hablando que la mayoría de los incendios están dentro de lo que es la Amazonía brasilera, pero qué es lo que hay que tener en cuenta esto. Estamos hablando, ¿no?, de una de las regiones de la región tropical, sí, más importante del planeta, como se le dice, uno de los pulmones, ¿no?, del planeta. Veremos cómo continúa la situación en los próximos días, sobre todo también cómo se logra controlar o mantener, si es que se tiene la intención, ¿no?, Claro, de controlarlo. Bueno, muchas gracias, Tadí. Siempre interesante todo lo